Ya procedo a compartir la pantalla. Así tienen. Bueno, hoy, como les había comentado, vamos a ver el marco legal de lo que sería nuestro sistema portuario a nivel nacional, provincial y local. Como breve reseña les puedo comentar que bueno, el sistema portuario tiene presencia más de 100 años en el país. Inicialmente se a partir del puerto de Buenos Aires y después se fue expandiendo principalmente por el río de la Plata, el río Paraná, la creación de distintos puertos, acompañados un poco con la creación de nuevas ciudades. Justamente también nuestra ciudad no fue ajena a ese proceso histórico, tal es así que en 1926, bajo la gobernación de Dorrego y con la sombra de las posibles invasiones o ingresos de flotas extranjeras al estuario de la ría de Bahía Blanca, debido a que ya había habido presencia, por ejemplo, en la zona de Viedma, Río Negro, del Río Negro, de la desembocadura del Río Negro, de una avanzada de la escuadra brasileña. Entonces se decide crear una fortificación o un puesto estable en lo que era el estuario de Bahía Blanca. Entonces, la fundación de la ciudad de Bahía Blanca formalmente es en 1828, se ha designado al 11 de abril de 1828 como día de fundación de la ciudad de Bahía Blanca, se dispara a raíz de la creación o la llegada de una sumaca, que era un barco pequeño de carga, un barco a vela, que empezó atrayendo los primeros materiales para la construcción de la fortaleza protectora. O sea, lo que sería la fundación de la ciudad de Bahía Blanca, aparte que por tierra llegó el coronel Estomba con las tropas para el establecimiento de un puesto militar en Bahía Blanca, se inicia a partir de la llegada y la creación de un pequeño muelle, de la formación de un pequeño muelle para desembarcar los materiales que llegarían por mar. Dicho esto, entonces tenemos una costa entre fluvial y marítima de casi 4.000 kilómetros o más de 4.000 kilómetros, comprendida por los ríos, la cuenca del Paraná, Río de la Plata y Uruguay, fundamentalmente. Y después, bueno, todo el litoral marítimo, que es desde el extremo norte de la bahía San Borombón hasta el canal de Beagle en territorio de Tierra del Fuego e Islas Malvinas y Antártida, o la provincia, perdón. Todo esto, durante muchos años, administrado por una administración central, con sede en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí se administraron todos los puertos del país. Estos puertos, inicialmente impulsados por las inversiones inglesas, cuyo cometido era la exportación desde nuestro territorio hacia Inglaterra de materias primas,
se crean los puertos para el traslado de todas esas materias, el embarque de todas esas materias primas. Esta administración central, en general muy concentradora de los recursos, o sea, todos los recursos que generaban los puertos, se había para hacer una crítica que era bastante centralizadora, centralizaba todos los recursos que generaban los puertos y de ahí supuestamente los redistribuía. Dando así que no todos los puertos podían crecer o quitando las posibilidades de crecimiento individuales de los puertos frente a mejores opciones o condiciones comerciales que podían crearse en cada lugar. Bueno, todo esto se fue desarrollando a lo largo de los años hasta que en 1992 se crea la ley o se norma y se reglamenta la ley 24.093, que es la ley de actividades portuarias, y desregula toda la actividad portuaria del país. ¿Esto qué significa? Significa que esta ley, cuyo fin era que el Estado Nacional, en ese momento estábamos en un momento de fuertes privatizaciones, época de la presidencia del presidente Menem, entonces con todos estos aires privatizadores y neoliberales, se crea esta ley para desregularizar la actividad portuaria y de esta manera esto era la llave para transferir los puertos a los territorios provinciales. Toda aquella provincia que quisiera que los puertos pasaran, que estaban en su territorio, pasaran a su ámbito, tenían la capacidad de hacerlo a partir de, comprometía esta ley directamente a que esas autoridades provinciales crearan puertos, llamémosle autónomos, o sea, entes públicos no estatales de gestión, para que esos puertos se puedan autogestionar y desarrollar y realizar todos los intercambios y comercios que tenían posibilidad. De esta manera, esta ley prevé, en este año 1992, prevé que que dentro de esta ley se crean los primeros puertos autónomos que fueron Bahía Blanca, Quequén, en Necochea, Santa Fe, Rosario, La Plata y posteriormente Mar del Plata. Bueno, entonces, desregulado el sistema portuario, no había o no queda una autoridad nacional que gestionara, generara, diera directivas para todo el sistema portuario del país. O sea, cada puerto ya quedaba independiente para gestionarse y, digamos, lanzarse a su propio desarrollo bajo ya la órbita de las provincias, de cada provincia en particular a la que pertenecía. Así que, paralelamente, a nivel nacional se crea la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que en ese momento dependía de la Secretaría de Transporte, que era una secretaría del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Luego esta secretaría o esta subsecretaría pasa a nombrarse Subsecretaría de Transporte por Agua y Puertos. Luego, o sea, todos los cambios fueron nominales, hasta que finalmente del Ministerio de Economía
en mayo del año 2003, pasa a depender de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y en el año 2005, directamente pasa, ya se separa Obras Públicas y Servicios del Ministerio de Transporte, creándose el Ministerio de Transporte. Entonces pasa a partir del 2005, pasa a formar parte del Ministerio de Transporte directamente, siendo la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Dicho sea de paso, para que se vayan introduciendo, esta subsecretaría solamente dentro del Ministerio de Transporte vela o tiene poder en cuanto a todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales particulares existentes o por crearse en el territorio de la República. Esto quiere decir que si una empresa pública, como por ejemplo no estatal, como es el consorcio del puerto, quiere desarrollar un muelle o crear un puerto, tiene que pedir autorización a la Secretaría. Lo mismo tiene que hacer un privado. Si un privado viene a establecerse dentro de un territorio portuario de un consorcio, también tiene que solicitar habilitación y autorización a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante, que es de la Nación. Esta ley solamente tiene ese alcance, si bien, por ejemplo, en su texto, todo esto que le estoy mencionando ya se los he mandado por mail, es un texto que compuse y están las leyes. Entonces, esta presentación se las voy a colgar a manera de resumen. Y esta ley, bueno, define lo que es una instalación portuaria, que entonces, y la define como todo aquel puerto en ámbito acuático o terrestre, natural, artificial o instalaciones fijas, aptos para las maniobras de fondeo, atraque, desatraque y permanencia de buques o artefactos navales, para efectuar operaciones de transferencia, carga entre modos de transporte acuático terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que pueden ser prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros y carga. Buques, ya sabemos que buque es un todo volumen, digamos, o medio que en el agua tiene desplazamiento propio. En cambio, el artefacto naval es todo aquel que no tiene desplazamiento propio. Puede ser, por ejemplo, una barcaza que no tenga propia propulsión, un pontón para realizar tareas de trabajo, una plataforma, por ejemplo, una plataforma de prospección de petróleo, que no tiene, o de extracción de petróleo, de extracción de gas, que no tiene posibilidad de desplazamiento propio. La legislación la denomina artefacto naval. Después, a partir de estas definiciones de una instalación portuaria, hace las exclusiones. ¿Por qué? Porque dentro de la ley y de la actividad portuaria se excluye a todo aquel puerto, instalación portuaria de uso naval o de uso militar o policial. En este caso, la policía que vela por la seguridad y el control de la navegación es la Prefectura Naval Argentina. Bueno, entonces en la fijación para habilitar puertos o registrar puertos, fija todos los requisitos que deben cumplir las diferentes gestiones y los puertos físicamente para poder ser dados de alta y habilitados para su operación. También clasifica los puertos, entonces los clasifica de tres maneras, según la titularidad del inmueble, que puede ser nacional, provincial o municipal, según el uso, según de uso, o sea, puede ser de público o privado,
sea, todo puerto público son estos consorcios creados, y los puertos privados son aquellos que ofrecen y presten servicios de carga, descarga, a sus propias necesidades, o sea, sus propios embarques, o su propia flota de buques, si la tuviera, o a terceros vinculados contractualmente con ellos. Después, bueno, después tenemos según el destino, que puede ser industrial o comercial o recreativo. Los puertos industriales son aquellos que operan exclusivamente con la carga que se produce en un enclave industrial aledaño o relacionado con este punto de embarque. Los puertos comerciales, aquellos que se destinan para la prestación de servicios a buques y a cargas, cobrando una tasa por la realización de esos servicios. Por ejemplo, el caso que veíamos, la terminal, el caso del práctico que vimos, en el cual es una terminal de embarque de cereales, que puedo yo tercerizar mi embarque y cobrar una tasa de embarque. O sea, puedo como privado alquilar un volumen de ensilado, de guardado, y a su vez ese cereal lo puedo embarcar, cobrando las tasas correspondientes, que son parte de lo que vimos en ese práctico. Por ejemplo, sería el costo de embarque o de manipuleo, de operación de la tonelada de cereal. Con respecto, también fija las pautas para administración de puertos estatales y privados, pero son pautas generales, no son ya particularizadas. Esto ya sería en la ley provincial. También define lo que son las responsabilidades de los administradores y operadores portuarios, sean públicos o privados, y establece los organismos y metodologías de control a los puertos comprendidos dentro del territorio nacional, y registrados dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Bueno, dicho sea entonces lo que es a nivel nacional, fíjense que no hay instrumentado, la ley ¿cómo les puedo decir? No interviene en tomar decisiones de política de Estado en cuanto al desarrollo portuario. Para nada. En ese sentido es una ley que ausente de participar en planificaciones y desarrollos portuarios de todo el país. Bueno, entonces, esta ley establecía que se transferían los puertos a los ámbitos provinciales. En la provincia de Buenos Aires, al mismo momento que se dicta esta ley, se crea la ley 11.414, que es la creación de los consorcios portuarios. Y en este caso fue la creación de dos entidades, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Fueron los dos consorcios que se crearon inicialmente cuando se dictó la ley de regulación portuaria a nivel nacional. Esta ley de creación de los consorcios portuarios establece en el caso de Bahía Blanca, establece el ámbito o el territorio que comprende, a ver, para que se hagan una idea, el territorio que comprende sería toda la ría de Bahía Blanca, y estos serían los dos puntos extremos, una línea que estos dos puntos extremos. Acá está el territorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, con la excepción de lo que sería el puerto militar, y en ese entonces puerto provincial de Coronel Rosales. Desde hace 2 años ahora es Consorcio de Gestión, creo que se denomina así, del puerto de Coronel Rosales, o sea,
tomó el mismo carácter que el puerto de Bahía Blanca. Bien. Entonces, como desprendimiento de la ley nacional, se dictamina, o sea, se legisla la ley provincial para, como creación automática de los consorcios, los dos primeros consorcios. En esta ley, ¿qué habla? Habla de el régimen legal, cuáles son todas los alcances y el marco jurídico que comprende a esta nueva, llamémosle, persona jurídica de actuación en el ámbito portuario, y entonces dice que está sujeta a todas normativas legales de derecho público nacional o provincial. Después habla de que se conforma un directorio, específicamente dentro de la ley dice cómo tiene que estar conformado, ya se los voy a comentar, y que todas las decisiones que adopta ese directorio no impliquen un ejercicio de funciones públicas y no revistan carácter de actos administrativos, no procediendo contra las mismas los recursos administrativos de la legislación vigente. O sea, toda decisión que tome el directorio, que se conforme, no puede ir en contra de ninguna de estas dos leyes. O sea, no podemos, el directorio nuestro no puede dar una normativa que contravenga o esté en contra de alguna de estas dos leyes. En principio la provincial y en segundo término la nacional. Bueno, también legisla, por ejemplo, en cuanto a los que somos parte del consorcio, como personal, nos da el marco para el régimen de contrato de trabajo, nos comprende la ley de contrato de trabajo y las convenciones colectivas que estén vigentes en este momento. El régimen legal de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo. O sea, el contrato de trabajo, la ley esta es para privados. Se confeccionará anualmente y se votará y se aprobarán los presupuestos anual de gastos los presupuestos de gastos y recursos que tiene el consorcio. Y el consorcio está obligado, como empresa, dándole un carácter de empresa, por las obligaciones que contraiga exclusivamente con su patrimonio. Les comento, por ejemplo, que el consorcio tiene, de acuerdo a esta legislación, se le permite tomar préstamos, por ejemplo, en la banca internacional. Nosotros, para hacer la última profundización y ampliación de los canales de dragado, se tomó un crédito de la Corporación Andina de Fomento, que es una banca para países sudamericanos, en las cuales se dio una línea crediticia para el pago de esta gran obra que sería la segunda etapa de lo que fue la original profundización y ampliación del canal de navegación, con lo cual le permite al puerto de Bahía Blanca tener el acceso de buques de mayor calado. Bueno, también habla de los objetos y funciones que tiene que tener el puerto de Bahía Blanca, puede administrar y explotarse y otorgar concesiones, locaciones, permisos de uso o de derechos para la radicación de otras empresas, ya sean públicas o privadas. En este caso nosotros tenemos todas empresas privadas, para la explotación comercial de terminales portuarias o muelles existentes, o bien que se construyan en el ámbito del
del territorio del consorcio. También tiene posibilidades a raíz de este artículo, tiene posibilidades obviamente de realizar contratos de locación, todo tipo de contrato jurídico, ya sea de locación, de cesión, de prestación de servicios. Tiene la obligación de administrar y prestar servicios a terceros para la realización de cargas o descargas a buques en aquellos sitios portuarios que no sean privados. Por ejemplo, yo les comenté que el sitio 5 de Puerto Galván era un sitio que era operado por el mismo consorcio del puerto. De esta manera, a todo aquel que no tiene una terminal privada o acceso a una terminal privada puede acceder a la carga o descarga de buques a través de una terminal pública, que sería la que administra el consorcio. Bueno, se puede prestar servicios a terceros, puede prestar servicios de amarre, a quienes necesiten para carga o descarga, como yo les comentaba, actividad comercial, o bien de auxilio o apoyo a la navegación. Puede elaborar proyectos de planes reguladores, de planes estratégicos, como se han hecho hace unos 4 o 5 años, para planificar su desarrollo futuro. Después, autorizar la construcción de terminales portuarias dentro de su territorio, ya sean comerciales, industriales o recreativas. En este caso tenemos todas las figuras estas dentro del puerto de Bahía Blanca. Si bien también se tiene que ser, digamos, mediador, pasa a ser un mediador o un gestor de que luego después todos los proyectos se habilite en la Subsecretaría Nacional de Puertos y Vías Navegables. Bueno, como les hablé que se han realizado tareas de dragado, pues entonces también está capacitado para planificar, proyectar y ejecutar tareas de dragado y balizamiento, que sería toda la demarcación con las boyas dentro de ese canal para que los barcos puedan navegar en toda hora, el balizamiento ya sea diurno por boyas de distintos colores, y nocturno esas boyas a su vez están señalizadas o cuentan con linternas, con luces de los mismos colores que la boya, eso debido a una convención internacional. Uno tiene distintos colores para señalizar las boyas, y entonces el puerto de Bahía Blanca está autorizado, digamos, dentro de su marco jurídico legal, para realizar toda aquella tarea de balizamiento dragado o contratar a terceros que se las provean, servicios que se los provean para el funcionamiento de del canal. Bueno, después celebrar todo tipo de convenios con públicos o privados, ya sean contratos, convenios de cooperación. Por ejemplo, uno a destacar fue que es el convenio de cooperación que hubo de contratación de los servicios de Port of Rotterdam Consulting, que es la consultora dentro del puerto de Rotterdam, que provee servicios de planificación y consultoría y de ingeniería en todo el mundo. Entonces, oportunamente se hizo un scouting, una búsqueda de posibles consultores o posibles puertos que tengan este tipo de consultoras para que nos ayuden y colaboren con la creación de nuestro propio plan estratégico y plan director. Entonces, en ese momento se convocó a firmas privadas de consultores y como puertos significativos que tienen este tipo de empresas profesionales dentro de su ámbito, dentro de su ámbito de gestión, son, por ejemplo, el puerto de Valencia, el puerto de Barcelona y el puerto de Rotterdam. En este caso fueron las 3
entidades consultadas para que nos dieran apoyo. Bueno, finalmente, después de todo un proceso de selección, se terminó seleccionando al puerto de Rotterdam. Bueno, coordinar servicios de carga, descarga, y ejercer dentro del ámbito, ya sea funciones de fiscalización que nos delega las autoridades provinciales, pueden ser impositivas, o autoridades nacionales. Por ejemplo, en lo que respecta a mi vinculación directa, que es laboral con el puerto de Bahía Blanca, nosotros somos fiscalizadores de las obras, en la parte de la sección de ingeniería del puerto de Bahía Blanca, actuamos como ente de fiscalización de las obras que se realizan en el puerto ante el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. O sea, toda obra que se hace en territorio provincial tiene que estar visada o intervenida por el colegio profesional respectivo, que en este caso es el Colegio de Ingenieros. Nosotros somos fiscalizadores de que toda obra privada haya sido intervenida o haya pasado por el Colegio de Ingenieros, por ejemplo. Bueno, dentro de esta nueva ley se establecen las transferencias de lo que serían los patrimonios o capitales patrimoniales que tenía el puerto de Bahía Blanca a nivel dentro de lo que era el ámbito nacional, y que se transfieren a la provincia y automáticamente al consorcio de gestión, ya sean muelles existentes y el territorio en sí. Lo mismo que se establece también, bueno, todo el régimen financiero, que es el régimen de recursos que tiene el puerto para su funcionamiento, que son todos los importes de las tarifas portuarias y los cánones a concesiones o arrendatarios que se percibe dentro del consorcio. Y esas tarifas y esos, ya sea terminales portuarias, industriales o comerciales, pueden ser tarifas de servicio que se presta a la navegación, como ser el uso del canal navegable, y eso es una tasa o una tarifa que está directamente ligada al servicio de mantenimiento y profundización del dragado. Bueno, y todo otro tipo de importes por servicios que se prestan dentro del consorcio, después, o dentro del ámbito portuario. Después, bueno, hay un apartado de cómo debe ser la documentación y la contabilidad de la documentación que se tiene que llevar dentro del consorcio. Y bueno, ahí se establece que básicamente toda la documentación y tiene que estar dentro de la normativa de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, o sea, las constituciones de las actas, de directorio, de esta misma ley que sería como el estatuto de la sociedad del puerto, es esta ley. Una sociedad anónima privada tiene un estatuto en el cual en ese estatuto están cuáles son los fines de esa sociedad, quién es el órgano directivo, cómo son las participaciones, o sea, los montos accionarios de cada dueño. Y bueno, lo mismo está esta ley, la 11.414, nos da todo ese marco de estatutario. Bueno, un capítulo muy importante que hace referencia a la ley es cómo se conforma el directorio, cuáles son sus funciones,
que tiene que dirigir y administrar el consorcio, dar las normativas y aprobar las planificaciones. Este directorio va a estar integrado por 9 miembros. Cada miembro puede durar 3 años en sus funciones, pudiendo ser renovado al vencimiento de su mandato sin límites. O sea, las renovaciones pueden ser indefinidas. De cualquier manera, estos directores están constituidos por un miembro que es representante directo del gobierno de la provincia, que lo designa el Poder Ejecutivo Provincial, o sea, lo designa el gobernador, en este caso es el presidente. Después un miembro en representación del municipio de Bahía Blanca, de la municipalidad, que lo designa también el departamento ejecutivo, en este caso el intendente. 2 miembros en representación de asociaciones sindicales que se encuentran, o sea, que están con incumbencia o con relación directa a los trabajos que se hagan dentro del puerto, dentro del territorio portuario. Actualmente, en nuestro caso, tenemos un representante del sindicato del Estiva y un representante de los obreros marítimos. Serían los tripulantes de los buques que actúan con, digamos, con los buques, no los buques que transitan por el puerto, sino los buques que están con base en el puerto de Bahía Blanca. Un miembro que en representación de los productores primarios de mercadería, que puede ser de sociedades cerealeras, como ha sido de la Bolsa de Cereales, o bien de miembros de sociedades ganaderas, como en este caso también tenemos uno de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. No, la Asociación de Ganaderos de Bahía Blanca. Después, un miembro de representación de los que comercializan mercaderías dentro del puerto de Bahía Blanca, puede ser de las asociaciones o de las cámaras de empresas cerealeras, o bien, en este caso particular, actualmente tenemos un representante de la Unión Industrial de Bahía Blanca, que la Unión Industrial de Bahía Blanca obviamente nuclea las industrias que se radican en el puerto de Bahía Blanca. Un miembro de las empresas armadoras, que generalmente son los armadores, como les decía, son los que representan a las líneas marítimas o a los buques que vienen a puerto. Y finalmente, un representante de los concesionarios y o permisionarios de las terminales, sería de los muelles, sería el 9º miembro. Bueno, después está cómo se designan, las normativas cómo se designan, los requisitos para ser director, por ejemplo, ser argentino naturalizado por adopción, no tener procesos criminales vigentes y no haber sido exonerado o dejado cesante en cargo de administración pública nacional o provincial o municipal. Después da las incompatibilidades, por ejemplo, siempre son las generales de la ley, que entre 2 directores no haya relaciones de parentesco, de cónyuge, de consanguinidad, de línea directa, o bien los directores que estén en representación del sector privado no pueden tener cargos públicos remunerados en ningún ámbito de las 3 tipos de administración que tenemos en nuestro país, o sea, nación, provincia o municipal. Bueno, después fijan los quórum para las votaciones y las decisiones, y determina en qué interviene, en que las decisiones del director, cuáles son los alcances de las decisiones del directorio. Por ejemplo, disponer de bienes inmuebles,
o muebles, o sea, nos da la posibilidad de comprar. Por ejemplo, hace unos 5 años atrás se compraron una cantidad de hectáreas en zona lindera al puerto para dar posibilidades a radicación de nuevas industrias. En el plan estratégico que tenemos, en esa zona, para que se orienten sería el sector de terrenos comprendidos entre el acceso a Ruta 3 Norte, el Triángulo y los fondos de la central térmica. Allá se han comprado una cantidad de hectáreas y ahí se piensa radicar en un futuro no muy lejano lo que sería el futuro polo no. No me sale en este momento. Clúster alimentario. Empresas productoras de alimentos elaborados pueden radicarse en ese lugar. Bueno, confección y aprobación de los pliegos de licitación, o sea, nosotros, la planta, confección de los pliegos para los distintos tipos de licitación, y el directorio nos los aprueba para después hacer el llamado a licitación de las distintas obras. El otorgamiento o rescisión de contratos, de concesiones, de locaciones, permisos de uso que haya de las terminales o instalaciones portuarias, la fijación y modificación de tarifas portuarias, la contratación de proyectos y ampliaciones de bienes muebles o inmuebles de propiedad del consorcio o bien que los administra el consorcio. Bueno, aprobación del presupuesto anual, del balance, de la memoria del balance, de inventarios, designación, promoción y despido de personal jerárquico del consorcio, y contratación de consultorías o asesoramientos, estudios técnicos. Por ejemplo, como fue la contratación de la consultoría de Puerto de Rotterdam. Después, un detalle no menor, tenemos la aprobación para la designación de un auditor externo. ¿Por qué? Porque dentro de la ley 11.414 prevé que debemos tener permanente auditoría externa. Y bueno, después de la aprobación de reglamentaciones propias para operación y desenvolvimiento de todo el quehacer portuario del local. Son miembros que tienen esto de destacar, son de carácter honorario, no reciben ningún tipo de retribución monetaria por estar en este cargo, excepto el pago de viáticos documentados, ya sea por viaje, por representación, por el puerto. Bueno, después tienen deberes y atribuciones, como todo funcionario, y lo mismo que ya después están reglamentados dentro de esta ley los deberes y atribuciones y cómo se designa el presidente, que es el representante directo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, entre las atribuciones del presidente está el poder de veto. El presidente, una decisión tomada en el seno del directorio, puede vetar esa decisión, siempre y cuando esté debidamente fundamentada. Bueno, y nada, después sí hay algunas reglamentaciones ya que son de carácter administrativo, pero la ley es no es una ley creo que son 8 páginas, o sea, no es una Biblia, digamos. Entonces, como resumen, el proceso de transformación se dio a partir de la Ley Nacional 24093. Ahí establecía la transferencia del dominio de la nación a las provincias,
Y la ley provincial creada automáticamente, cuando se dictamina la ley nacional, crea, la ley provincial, la 11.414, crea los consorcios de Bahía Blanca y de Quequén. Esta ley no solamente reglamenta todo lo que les comenté, que es la reglamentación para el consorcio de Bahía Blanca, sino también para el puerto de Quequén. Después, paulatinamente se fueron creando otros consorcios, el último de ellos, como dice ahí, Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, después, hace un par de años, el puerto de Coronel Rosales. Por otra parte, se crearon en la cuenca en las costas, digamos, norte de la provincia de Buenos Aires, cuenca del Paraná, Río de la Plata, el de San Nicolás, el de Dock Sud, y el de Dock Sud fue el último que se creó, creo que el año pasado, en plena pandemia. Así que, bueno, acá está también, bueno, el resumen de la ley 11.414, que crea el consorcio, que es una entidad de derecho público no estatal, donde se fija, como les decía, el ámbito de actuación, se da las capacidades jurídicas que tiene y se definen los objetivos y las funciones. Y bueno, y después está la conformación del directorio. El área digamos, el área que comprende el consorcio de Bahía Blanca, y bueno, nada más. Con esto era lo que un poco la clase pasada me hicieron alguna pregunta y algún comentario, incluso de haber escuchado algún otro disertante hablando, ya gente propia del consorcio, que ha venido a la universidad a hablar específicamente del consorcio del puerto de Bahía Blanca. Acá les amplío un poco más, hablando de cómo son los marcos a nivel nacional y provincial. También, dicho sea de paso, la provincia no tiene una injerencia directa en planificar desarrollos portuarios. No es que nosotros estamos enmarcados dentro de un plan provincial de desarrollo portuario. El puerto de Bahía Blanca, al ser un ente colegiado de propia gestión, de gestión propia, obviamente que no hay un fin de lucro, con lo cual no hay capitalización de ese lucro, no hay dividendos ni hay devengaciones de ese lucro. Tiene que ser ese lucro o esa ganancia tiene que ser reinvertida en el puerto de Bahía Blanca. Con lo cual, de esa manera, el puerto permanentemente se encuentra en proceso de compra de nuevos territorios, o bien cuando se hace un dragado se anexa el territorio, se gana territorio al mar, y ese territorio después, bueno, tiene un proceso de demarcación de nueva línea de costa para anexarlo a la titularidad del consorcio. Y después, bueno, construcción de muelles, construcción de obras, capacidad para realizar inversiones de todo tipo, ya sea en equipamiento, ya sea en elementos para operar muelles. Después, bueno, todo lo que se generan con la percepción de todas estas tarifas de recursos que les decía, sirven para, básicamente, el gran costo que tiene de mantenimiento del consorcio es el mantenimiento de la profundidad del canal. Con lo cual eso, digamos, del paquete de dinero que recauda el consorcio por todos los servicios que presta y demás, les diría que casi el 70% o el 75% se va en
mantenimiento del canal, en el pago del mantenimiento a las empresas dragadoras. Bueno, hasta ahora hablé de corrido yo sin haber preguntado en algún momento si había alguna pregunta, alguna duda. Los dejo, se las hago ahora. Dejo de compartir pantalla y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda para hacer, estoy dispuesto a, en lo que pueda, contestársela. Bueno, muy claro he sido entonces. Sí, por la mía tampoco, profe. Lo Bueno, voy escuchando, pero no. Hay bueno, algunas cosas más o menos sabíamos por algunas charlas que hemos tenido, va por lo menos en mi parte, pero que me parecen interesantes, pero no, dudas no, ninguna por el bueno, momento. bueno. Vos no estuviste, Mauro, en la clase pasada. Bien, tu trabajo. Bueno, yo hice extensiva la felicitaciones a todo el mundo, pero particularmente, bueno, buen trabajo has elaborado, ¿eh? Así que bien. Bueno, le agradezco. No pude conectarme Bueno, día no hay lunes, problema, no pero hay bueno, problema. muchas gracias. Cosas que pasan en esta circunstancia de virtualidad. Bueno, sí, dale, ningún problema. Bueno, les digo, entonces los dejo en libertad. ¿Sí? Si no hay consultas, nos vemos la clase que viene.